Estimado espectador, ¿alguna vez has necesitado realizar una investigación y te has frustrado con la gran cantidad de información que existe en Internet? Hoy en día esto es muy común, ya que Internet se ha convertido en una de las fuentes de búsqueda más importantes en el mundo. Pero no te preocupes, a continuación compartiremos contigo un plan para facilitar tus búsquedas de información. Primero que todo, debemos saber qué son las fuentes de información. Una forma simple para definirlas es decir que son el origen de donde proviene la información. Existen dos tipos de fuentes, las primarias y las secundarias. Una fuente primaria es aquella donde la información proviene directamente del autor, mientras que una fuente secundaria es aquella donde se ha recopilado, analizado e interpretado la información por un sujeto sin ser este el autor. Teniendo claros estos conceptos, podemos comenzar. Plan de búsqueda de información. Este plan de información consta de 4 simples pasos. Estos son objetivo, búsqueda, selección y almacenamiento. Antes de empezar una investigación, es necesario hacer una autoevaluación para ordenar las ideas. Esta consiste en preguntarnos, ¿qué buscamos? Y ¿qué haremos con la información? Una vez respondidas estas preguntas, tendremos un objetivo de búsqueda claro y preciso. Ahora tenemos que recopilar la información que necesitamos. Para esto existen diversas herramientas de búsqueda en la web. Algunas son buscadores jerárquicos. Son aquellos que recopilan información de variadas páginas web. Nos podemos dar cuenta de esto cuando investigamos sobre un tema y estos buscadores consultan su base de datos para entregárnoslos por orden de relevancia. Uno de los más conocidos es Google. Directorios son una tecnología barata, basada en el soporte humano y el mantenimiento. Para entenderlo mejor, podemos dar como ejemplo Yahoo, ya que es una herramienta que se basa en las preguntas y respuestas entre los usuarios. Metabuscadores son aquellos que permiten lanzar varias búsquedas en distintos motores seleccionados, representando el formato original de estos buscadores. Un ejemplo es Copernic, conocido posiblemente como el mejor metabuscador. Buscadores especializados son aquellas herramientas que restringen la búsqueda limitándose a un tema en concreto. Un ejemplo es www.books.google.es, que solo arroja resultados de libros. Google es posiblemente el buscador más conocido entre los países. Este cuenta con búsquedas por categorías y con mecanismos como los operadores booleanos. Estos son nexos lógicos que establecen una relación entre los términos. Los más conocidos son AND, este reduce y especifica la búsqueda; OR, este amplía la búsqueda; NOT, este excluye el término que le sigue. Debido a que existen muchos datos en la web, podemos contar con criterios para seleccionar la información que nos será de utilidad. Primero debemos verificar si estos datos son relevantes a nuestro objetivo, adecuados para quienes estarán destinados y si son reales. Finalmente, debemos verificar qué tan experto es el autor con respecto al tema que estamos tratando, si la fuente existe realmente o si la información está corroborada, y si existe alguna clase de subjetividad en la información. Una vez que contestemos esto, existen también otros criterios más específicos que nos pueden ayudar a la hora de saber qué información efectivamente nos servirá. Relevancia. Es un elemento basado en el juicio. Para establecerlo, debes determinar qué información necesitas, qué tipo de fuentes vas a utilizar y cómo utilizarás la información. Todo esto en torno al tema que estás investigando. Alcance. Para saber si el documento seleccionado tiene el alcance adecuado, debes examinar el contenido de la información, si tiene un balance entre los datos y las opiniones. Para compararlo, puedes consultar otras fuentes, con otros puntos de vista, así podrás enfocar tu proyecto con diversas perspectivas. Autoridad. Es ideal que los documentos descargados de Internet cuenten con el autor, título, fecha, entre otros, puesto que esto le proporciona credibilidad a la información. Sin embargo, existen muchos artículos en Internet que no poseen estos elementos. Por lo tanto, debemos dudar de su veracidad. Algo usual en Internet es que se tomen como referencia los domicilios o direcciones electrónicas. Actualidad. Para determinar la actualidad de un tema, se debe tener en consideración la fecha de publicación y el tipo de tema que se está tratando. Esto se debe a que, según el tema,
se define qué tantos años puede durar una información antes de volverse obsoleta. Algunos ejemplos son los temas políticos, científicos o económicos. En estos el rango puede variar de 3 a 6 años. Por otro lado, tenemos los temas de historia y literatura. En estos el factor de obsolencia no aplica. Objetividad. Para determinar qué tan objetivo es un tema, debemos fijarnos en que los datos sean comprobables. Además, debemos fijarnos que no exista subjetividad. Exactitud. Se mide en base a si la información es correcta y exacta. Para determinar la exactitud de una información es bueno compararla entre varias fuentes. Almacenamiento. La información se debe almacenar con la intención de poder recuperarla en un futuro. Es por esto que se utilizan distintos tipos de almacenamiento. Algunos son por orden alfabético, otros por la rama de estudio, y en algunos casos se utilizan ambos métodos. Para finalizar, ¿qué podemos concluir? Sabemos que existen muchas fuentes de información, pero no todas ellas son verídicas. Por lo tanto, debemos tener sumo cuidado y poner atención en cada uno de los elementos mencionados. Esto es muy importante para obtener un resultado real en nuestra investigación. Ahora solo queda poner en práctica este proceso y realizar nuestras investigaciones con total veracidad.